Magdalena y otras mujeres que habían seguido a nuestro Señor Jesucristo desde que comenzó su ministerio público en Galilea, al norte de Israel, vinieron a la tumba donde lo habían sepultado después de morir en la cruz. Ellas vinieron con especias aromáticas que habían preparado el viernes anterior. Unos 33 años antes, al poco tiempo de su nacimiento en Belén, hombres sabios del oriente vinieron a adorar al niño rey, trayéndole presentes dignos de un rey: oro, incienso y el oro como el metal más precioso, un regalo digno de la realeza. Incienso que se usa solo para adorar al que es Dios, y mirra en anticipación a su muerte. Estas eran las especias que traían estas mujeres, entre otras. Ellas traían especias para ungir el cuerpo de su rey y señor que había muerto. En su mente, ellas estaban aferradas a un recuerdo, a un sentimiento, a alguien que amaron, pero que ya no estaba. Lo amaban tanto que aún después de muerto, querían servirle. Hay personas que se aferran al pasado, a lo que quedó atrás, a la vida que tuvieron antes, a lo que fueron o lograron, pero que ya no está. Estas mujeres y los discípulos estaban igual. Las mujeres tenían un profundo sentimiento de dolor que no les permitía pensar en el mañana, sino solo en el ayer. Asimismo, los discípulos que lo habían dejado todo y se habían convencido de que Jesús era el Mesías prometido, y hasta discutían entre sí para saber quién había de ser el primero en su reino. Ahora estaban llenos de temor e incertidumbre, preguntándose: ¿y ahora qué? La dura realidad de hoy no les permitía ni recordar ni creer las palabras del Señor. Todo estaba usado por las crudas imágenes de la cruz y por la sombra de la incertidumbre. Algunos de los discípulos pensaron que ya todo se había acabado. Aquel sueño de ministrar junto al Cristo se había desvanecido como la niebla al amanecer. Estos pensaron entonces que la única opción viable y racional era volver a su vida anterior. Unos se fueron a Emaús y otros se fueron a pescar. Estos son los que no se quedan paralizados ante la adversidad, sino que dicen: hay que seguir adelante, o mejor dicho, hay que volver atrás. Pero otros se quedan paralizados. Al igual que estas mujeres y discípulos, usted y yo podemos haber escuchado las palabras del Señor muchas veces. Podemos haber dejado cosas y personas atrás para seguirle a Él. Pero ante la adversidad, al igual que las mujeres y los discípulos, pensamos que nuestro Rey y Señor está muerto y deseamos regresar a nuestra vida anterior o quedarnos paralizados. Pero les tengo buenas noticias. Esas mujeres que salieron muy de mañana a buscar al Rey y Señor muerto, al igual que los discípulos más tarde, fueron sorprendidas por las noticias de los ángeles que les dijeron: no está aquí, sino que ha resucitado. Y ese es el título de mi sermón en esta mañana: no está aquí, sino que ha resucitado. Y lo dividí en 3 puntos más unas breves aplicaciones. Y vengamos al primer punto: el Señor y la fe. La Biblia nos enseña que la fe es un regalo de Dios. Nadie nace con fe. La fe viene de Dios, Efesios 2:8. Y que sin ella es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. La Biblia también nos enseña que Jesucristo es el autor y consumador de esa fe, Hebreos 12:2. Y también leemos en Hebreos que la fe es la esperanza de lo que se espera, la certeza o convicción de lo que no se ve.
En una de las ocasiones en que el Cristo resucitado se les apareció a los discípulos, les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Porque todas las escrituras hablan de él. Lucas 44. Isaías, por ejemplo, 53 y el Salmo 22 ya hablaban de la muerte del Mesías. Incluso en el protoevangelio, en Génesis 3:15, el Señor maldijo a la serpiente diciéndole: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, tú le herirás en el calcañar. Ya ahí hablaba de la muerte, de esta simiente de la mujer. Adicionalmente, los discípulos escucharon al Señor hablar acerca de la muerte y resurrección. Ellos escucharon cuando el Señor les dijo a los fariseos, ¿se recuerdan? En la fiesta de los tabernáculos: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Juan 7:33 y 34. Ellos también escucharon cuando el Señor Jesús les dijo a Judas: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Eso fue cuando María, la hermana de Lázaro, ungió los pies de nuestro Señor Jesucristo con una libra de perfume de nardo puro. En Juan 12:1-7. Pero de manera directa y explícita, el Señor mismo les anunció su muerte y resurrección a sus discípulos. En 3 ocasiones distintas, en conformidad con las Escrituras. En la primera de ellas reprendió fuertemente a Pedro, ¿recuerdan? Quien trató de reconvenirle y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mateo 16:23. Aún así, ni las mujeres ni los discípulos recordaban las palabras del Señor. Por eso los ángeles, después de decirle que el Señor no estaba en la tumba, sino que había resucitado, les dijeron: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Lucas 24:6-7. Esto nos dice que el problema de estas mujeres era que no se acordaban de las palabras del Señor. Mi profesor de macroeconomía decía que la memoria es un recurso escaso. Asimismo, hermanos, usted y yo podemos haber escuchado o leído o estudiado las palabras del Señor muchas veces, pero las olvidamos. Especialmente en el momento de la prueba o de la adversidad, nos olvidamos de sus promesas. Y es en ese momento cuando más necesitamos de esas promesas, más necesitamos recordarlas. Ya que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por esa razón debemos estudiar la palabra de manera sistemática todos los días. Escuchar las enseñanzas de los estudios bíblicos que aquí en la iglesia damos los miércoles en la noche. Escuchar con atención la palabra que se predica cada domingo, etcétera, etcétera. Esto ayudará nuestra débil memoria y fortalecerá nuestra fe. Esto es lo que el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Por su parte, los versos 8 y 9 de Lucas capítulo 24 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Sin embargo, el autor y consumador de nuestra fe envió ángeles para recordarle a estas mujeres sus palabras, para que la fe de éstas fuera fortalecida. De igual manera hoy, hermanos, el Señor sigue enviando a sus ángeles, pastores y maestros y evangelistas, que les recuerdan las palabras y las promesas, que les traen buenas nuevas de salvación a los que están perdidos, y a los santos les permite fortalecer su fe al escuchar la palabra de Dios, la palabra del Señor. Al oír el reporte de las mujeres, los discípulos no les creyeron. El verso 11 dice: mas a ellas les parecían locura, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. De igual forma, en el momento oscuro, puede venir un hermano o una hermana a recordarte las palabras y las promesas del Señor y tú le dices: tú estás loco o tú estás loca. Esta situación que yo estoy viviendo es diferente. Aquí no hay salida y aquí no hay esperanza. Sin embargo, Pedro y luego Juan corrieron al sepulcro y entrando encontraron la tumba vacía, tal cual como les habían dicho las mujeres. Las Escrituras dicen que quedaron maravillados al ver la tumba abierta, vacía, y al ver los lienzos y ver el sudario. Al ver esto, creyeron lo que había dicho las mujeres. Y por supuesto, esto desmonta la hipótesis de que se robaron el cuerpo. Porque ningún ladrón que venga a robar un cuerpo, habiendo sido sellado con el sello de Roma, con guardias, soldados romanos de guardia, va a tomarse el tiempo o la molestia de doblar todos los lienzos y el sudario y ponerle a un lado y ponerlo al otro. Pero bueno, a estos se les apareció el Señor entonces ese mismo día de su resurrección y les dijo: Shalom, paz a vosotros. Y luego les mostró sus manos y su costado, y aún así no podían creer lo que veían. Entonces el Señor les dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo, dice, no lo creían y estaban maravillados. Versos 39 al 41. Esto no fue suficiente. Su fe era tan débil que necesitaban algo más. Entonces, el autor... La cantidad de peces que pescaron que no podían sacar la red. Al llegar a la orilla, ya el Señor tenía el desayuno preparado. Y luego le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y el Señor, ustedes saben que en inglés y en español solo existe una palabra para amor, love. Pero en griego hay varias palabras para amor. Y la pregunta que el Señor le dijo a Simón, hijo de Jonás, le recordó de dónde lo había sacado. Hijo de Jonás. Le dijo: me amas con amor ágape más que esto. Y el amor ágape es un amor sacrificial. Es un amor que pone los intereses de la otra persona por encima de nuestros propios intereses. Y es sacrificial porque sufre. Y ese es el amor con que Dios nos ama. Por eso Él fue a la cruz. Por amor. Por amor al Padre. Porque el Padre le pidió que se hiciera hombre y fuera a la cruz. Por amor al mismo, porque Él sabía la gloria que le esperaba luego de cumplir la tarea, difícil tarea que el Padre le había encomendado. Pero también por amor a aquellos
que el Padre le entregó. Pero la respuesta de Simón, hijo de Jonás, fue: sí, Señor, tú sabes que te fileo, que te amo con amor fraternal. Pero el Señor dijo en Juan 13, 34 y 35, un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, con amor sacrificial. En esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en la manera que ustedes se amen con amor ágape los unos a los otros. Y en Efesios leemos que a la mujer, ciertamente a la esposa, el Señor manda a sujetarse a su marido como al Señor, pero al esposo nos manda amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ella. Así que cuando esto ocurrió, el Señor les estaba diciendo a Pedro y al resto de los discípulos: olvídate de tu vida anterior. Tu vida cambió desde que yo te llamé. Y ya no hay vuelta atrás. Pasaste el punto de no retorno. Y ni aun cuando tú quieras volver atrás, te voy a dejar volver atrás. De igual forma, el Señor aún se revela a los que le pertenecen y fueron comprados al precio de su preciosa sangre. Y si estos dudaran y quisieran regresar, el Señor se va a revelar a ellos a través de su santa palabra, y su Santo Espíritu los va a fortalecer para que vuelvan al camino recto y angosto que conduce a la vida. Por esa razón Pablo oraba por los creyentes de Éfeso diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración del apóstol a una iglesia en sufrimiento y una iglesia perseguida como la iglesia de Éfeso. No es que parara la persecución, sino que fueran fortalecidos en su ser interior por medio del poder del Espíritu. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las implicaciones de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y eso me lleva al segundo punto: las implicaciones de su resurrección. La resurrección de Cristo tuvo implicaciones cósmicas. En primer lugar, la resurrección es la prueba de que Jesús de Nazaret es quien Él dijo que era: el Cristo, el Mesías prometido. En segundo lugar, con la resurrección fue sellada la justificación de aquellos que creen en Él. Con referencia a Cristo, Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por esa razón, no solo la muerte en la cruz, sino principalmente la resurrección es la base de la fe cristiana. Esta es la tercera implicación. Todos los hombres vamos a morir y han muerto. Muchos incluso murieron crucificados a manos de los romanos y anteriormente a manos de los persas, quienes se dicen que inventaron la crucifixión. El Señor resucitó a la hija de Jairo y resucitó a Lázaro cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Pero estos dos volvieron a morir. Pero el único que ha resucitado para vida eterna, espiritual y corporalmente, es Jesucristo nuestro Señor.
Por esa razón la palabra dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, dice Pablo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó según ustedes, y si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco entonces Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis entonces en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aleluya. 1 Corintios 15, 13 al 21. Y la cuarta implicación, hermanos, se deriva de la anterior. Como acabamos de ver en 1 Corintios 15, la resurrección, en 1 Corintios 15 es el capítulo por excelencia para entender acerca de la resurrección de los muertos. La resurrección es la esperanza de vida eterna que tienen en Cristo todos los que por gracia creen en Él. Por esa razón, casi al final del capítulo 15, Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó de entre los muertos. Amén. Y por eso el apóstol Pablo concluye animando a los hermanos de Corinto, pero también animándonos a cada uno de nosotros hoy. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es, no regresen para atrás. Así me decía mi mamá. Y para agarrar impulso. Sigan adelante, porque la recompensa es la vida eterna que ya Cristo alcanzó en la cruz y por medio de su resurrección para aquellos que le pertenecen. En Hebreos 12, 1 al 2 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, especialmente el pecado de la incredulidad, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por esa misma razón, Pablo le escribió a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 1 Timoteo 6:12. Y en su segunda epístola a Timoteo le dijo, he peleado la buena batalla, decía Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. De tal manera que, hermanos, este Jesús, este Señor es confiable. Él murió por nuestros pecados y venció la muerte cuando resucitó al tercer día, un día como hoy. Por eso la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, mas tenga vida eterna. El Señor dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da,
¿qué pasa? Vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 35 al 44. Si ya has creído y en medio de la prueba tu fe te falla y eres tentado a volver a tu vida anterior, recuerda que Él es el pan de vida. Él es el camino y la verdad y la vida. Él es la vid que nos da vida y nos mantiene con vida. Y nosotros somos los pampanitos. Separados de Él, nada podemos hacer y estamos muertos. Sin embargo, si tu fe te falla en medio de la dura prueba, Él va a enviar a sus ángeles. O Él mismo se va a revelar a ti a través de su palabra, o moviendo las circunstancias a tu alrededor para fortalecer tu fe y que sigas la carrera que Él ha puesto delante de ti para que llegues hasta la meta. Una meta que es el premio de su supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ya que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Además, porque Cristo resucitó y ascendió a los cielos y ahora vive y reina por los siglos de los siglos, Él también envió a su Santo Espíritu, el Paracleto, que es nuestro consejero admirable y nuestro consolador. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Hermanos, estos dos eventos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia el día de Pentecostés, fueron los hechos, porque son hechos comprobables, hechos que fortalecieron la fe de los apóstoles y de los demás discípulos para ir entonces y ser testigos y cumplir con la gran comisión y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Y no estamos solos en esa tarea, sino que el Espíritu Santo vino para cumplir la promesa de nuestro Señor cuando dijo: y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que se cumple en la persona del Espíritu Santo, que mora en cada verdadero creyente. Hermanos, el Señor también dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y eso me lleva al tercer y último punto. Cuando murió Lázaro, Marta le reprochó al Señor diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta parecía tener mucha fe. Yo sé que tú eres el Mesías. Yo sé que todo lo que tú pidas al Padre, Él te lo dará. El Señor le dice: tu hermano va a resucitar. María, la otra hermana de Lázaro, también reprochó al Señor: Señor, si hubieras estado aquí. Marta salió al encuentro de Jesús mientras María, su hermana, quedó en casa. Pero Marta estaba convencida entonces, uno, de que el Señor, si hubiese estado con ellos, Lázaro no hubiera muerto. Y número dos, Marta creía que todo lo que el Señor Jesús le pidiera al Padre, el Padre se lo daría. Pero cuando el Señor le dijo que su hermano resucitaría, ella creía solo en la resurrección del día final, pero no en la resurrección ahora. Ella dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, verso 24. Pero el Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, verbo presente, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11, 25 al 26. Y luego de tal afirmación y revelación le preguntó a Marta:
¿Tú crees? ¿Tú crees esto? De igual forma el Señor te dice a ti hoy, esta tarde, ¿tú crees eso? ¿Tú crees esto que está escrito aquí? La pregunta no es si tú te lo has leído. La pregunta no es si tú fuiste al seminario. La pregunta es si tú lo crees. Esa es la pregunta. Y el creer, nosotros usamos en español y en inglés creer, un solo verbo, ¿verdad? Creer, y let to believe. Pero igualmente el griego es mucho más rico y más profundo. Y el verbo creer que habla aquí, pistis o pisteo, no es solamente asentir mentalmente o intelectualmente acerca de una información recibida, sino es que tienes la plena y absoluta convicción cuando escuchas esa verdad, primero que es verdad, que es la única verdad, porque la verdad es absoluta, no es relativa como nos quieren enseñar en la sociedad actual. Las verdades son absolutas. Y esa verdad, como la crees, con la fuerza del verbo en griego, tú abrazas esa verdad. Estás tan pero absolutamente convencido de esa verdad, que esa verdad entonces transforma todo tu ser de adentro hacia afuera y comienza a transformar y a vivir conforme a esa verdad. Como los que creen en una dieta en especial, ¿verdad? Se convencen, ya sea la keto o la dieta de vegetariano o lo que sea. Bueno, creen que tiene beneficios y como lo creen, hay un cambio de conducta. Pero comienza en el intelecto, comienza con una información que a la vez tiene que permear a tu ser y tú tienes que creerla, la tienes que experimentar, y después cuando la crees y comienzas a actuar en función a esa verdad y empiezas a ver cambios, entonces comienzas a experimentar la verdad. Cuando empiezas a ver, te paras en la balanza y ves que perdiste unas cuantas libras, y dices, ¿verdad que es verdad? Es verdad que es verdad. Eso es lo que esta es la pregunta que el Señor le hizo a Marta. ¿Tú crees esto? ¿Tú de verdad crees o es simplemente un concepto intelectual en tu cabeza? ¿Tú crees esto? Y la única manera de usted y yo saber si la fe que profesamos tener es genuina es ante la adversidad. Es en el momento de la prueba. Cualquiera desde su escritorio, desde su mesa con la Biblia y el café en la mañana, sigue su ritual muy sacramentalista, leyendo los 3 capítulos que mandamos a leer aquí en Cristo Church todos los días, y usted cree que tengo fe. Pero es en el horno de fuego que se prueba si esa fe es genuina. Pero el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto, Marta? ¿Tú crees esto de que Él es la resurrección y la vida? Recuerda también que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Ustedes creen esto? Por eso los creyentes del primer siglo iban cantando himnos a la arena, a ser despedazados. Yo quisiera ver cuántos creyentes hoy seríamos capaces de ir a la arena por el nombre de Cristo. Creer entonces no es solamente afirmar en nuestra mente. Tiene que bajar al corazón y se tiene que ver en frutos. En otra ocasión, el padre de un muchacho, recuerdan, endemoniado, trajo a su hijo
a 9 de los discípulos que se quedaron porque el Señor había subido al monte con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y se transfiguró delante de ellos. Estaba rodeado o flanqueado por Elías y Moisés, y allí escucharon la voz de Dios Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Y el Señor llegó, y cuando llegó lo que encontró fue, como dicen en Puerto Rico, un revolú. Un hombre desesperado con su hijo endemoniado, que estaba mudo y echaba espumarajos y lo lanzaba al fuego a veces, y los 9 discípulos no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque se confiaron. Este es como el caso anterior, tranquilo que me encargo. No, este género era diferente. Y el Señor tuvo que intervenir y los llamó fuertemente: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo habré de soportarlos? Pero le digo, entonces cuando el Señor descendió, Él le dijo al hombre: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Y el hombre fue honesto y clamó diciendo: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. De tal manera que, como hemos visto, a los que hemos creído en Cristo, el Señor acude a ayudarnos en nuestra incredulidad, como lo hizo con el padre de este muchacho endemoniado. Quizás nos diga, como dije antes: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O quizás nos diga como a Pedro: hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? O como le digo a los discípulos que iban camino de Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No importa el método que el Señor use o el instrumento que use, sean ángeles, sean pastores, maestros o palabras o circunstancias, el autor y consumador de la fe vendrá a fortalecer esa fe que Él mismo te regaló para la gloria de su nombre. Justo antes de resucitar a su hermano Lázaro, el Señor le dijo a Marta que ella se oponía que abriera la tumba, porque ya hacía 4 días que su hermano había muerto, y le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Un día como hoy, hermanos, la tumba de Lázaro no fue abierta, sino que fue abierta la tumba del autor de la vida, de aquel que es la resurrección y la vida, y quien vive y reina por los siglos de los siglos. Si crees en Él hoy, tú también verás la gloria de Dios. Cerramos con unas aplicaciones. Si tú no has creído en Jesucristo, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que has escuchado el Evangelio, ahora no tienes excusa. De hecho, aunque no lo hubieses escuchado nunca, tampoco tienes excusa, dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 1, porque Él se ha revelado a través de su creación. Así que nadie tiene excusa, pero hoy tú eres mucho más responsable ante Él, porque hoy has escuchado el Evangelio. Y la pregunta se mantiene: ¿tú crees esto? Si no, acude hoy en arrepentimiento de tus pecados y en fe en este Señor Jesucristo, y Él también te dará la vida y vida en abundancia que solo Él puede ofrecer. Cree para salvación. Él te da no solo una esperanza de vida aquí en la tierra, sino la esperanza de vida eterna. Y esa es la esperanza que tenemos, que resucitaremos juntamente con Él. Y finalmente, hermanos, recuerda, no importa cuál sea la profundidad de la adversidad o el hoyo donde estés metido, el Señor, si tú has creído en Él, Él nunca te va a abandonar ni te va a desamparar. Puede que Él se tarde, puede que pase toda la noche y la noche te parezca larga y te parezca oscura, pero al amanecer Él va a estar allí y te va a estar esperando. Y Él, con su diestra poderosa, te va a sacar, no como aquellas cuerdas que le lanzó el etíope a Jeremías cuando estaba en la cisterna para sacarlo de allí, sino que su diestra poderosa la va a extender para sacarte de donde tú estás, y tú también verás su gloria y tú le darás la gloria a Él. Que el Señor les bendiga. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu santa palabra. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo y tú también lo resucitaste de entre los muertos por el poder de tu Santo Espíritu.
Gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar que creemos en un Dios vivo, no en un Dios muerto, un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, no un Dios que vino y se fue y se desentendió de nosotros, sino un Dios que está a la diestra tuya, Padre. Y tú mismo, Padre, porque Él nos reconcilió contigo, porque nosotros tenemos acceso allí al lugar, al trono de la gloria, al trono de la gracia, para pedirte y confiadamente por todas nuestras peticiones y ruegos y con acciones de gracia, y tú nos concedes tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, gracias por esta palabra, gracias por la palabra, que el Verbo que se hizo carne, tu Hijo amado, quien fue a la cruz y resucitó. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo y bendícenos ahora que vamos a celebrar la comunión. Permite que este sea el sello final que estampe en los corazones de las almas que se han congregado en este lugar, para la gloria de tu nombre y para afianzar la fe, y que la fe fortalecida de tu pueblo te dé honra y gloria a ti por siempre y para siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. No. Ponemos de pie, por favor. En memoria de ti, yo vengo, de tu pan quiero comer, y a tu mesa me acerco, tu copa quiero